termómetro digital con Arduino. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Primeramente quiero pedirles una disculpa por tardar tanto con los videos. Pues por la escuela a veces no tengo mucho tiempo, pero me comprometo a seguir con esto y hacerlo más constante. En esta entrega vamos a ver lo que es un termómetro digital y analizaremos la librería de Arduino para el LCD. Entonces comencemos. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales: una LCD de 16x2, en este caso yo usaré una con backlight, que es una luz para poder ver en condiciones en condiciones oscuras o en condiciones de poca luz. Vamos a necesitar un potenciómetro. Recomiendo que sea de 10K o menor para regular el contraste de la LCD. Vamos a utilizar el sensor LM35. Este sensor es uno de los más populares, por lo cual lo voy a usar. Hay bastantes, bueno, hay otros tipos de sensores que nos sirven para lo mismo. Incluso hay unos que miden la humedad del ambiente, pero bueno, con fines para este tutorial vamos a utilizar el LM35, que es barato también y pues viene en un encapsulado bastante pequeño para poderlo utilizar en bastantes aplicaciones. Como sabemos, vamos a ocupar nuestro Arduino, una resistencia de 220 ohms. Esta es solo para lo que les mencionaba del backlight, es un simple LED que ilumina toda la pantalla. Vamos a utilizar una cantidad de cable. El sensor LM35 mide temperaturas desde los menos 55 grados centígrados a los 150 grados. Entonces es un rango bastante amplio de temperatura y nos da una señal de 10 milivolts por cada grado centígrado. Más adelante les explicaré cómo se convierten los milivolts a grados centígrados en el Arduino. Tenemos un voltaje de operación desde los 4 a los 30 volts. Y si queremos, hay dos formas de medir la temperatura. Si queremos medir temperaturas no tan bajas, que son por ejemplo de los 2 grados a los 150 grados, basta con conectar una terminal a tierra, la otra terminal a VCC 5 volts o de 4 a 20 volts, en este caso van a ser 5 volts, y la salida directamente a la entrada analógica del Arduino. Pues vamos a utilizar la configuración más básica, que es la que antes mencionaba. Tiene un rango de operación, como repito, de los 2 grados centígrados a los 150 grados centígrados. El encapsulado del LM35 con el que contamos tiene tres pines, los cuales van a ser BS, que es el voltaje de la fuente positivo. Vamos a utilizar sin problemas el voltaje que nos proporciona el Arduino, que es de 5 volts. Vamos a tener en la parte del medio la salida variable o salida analógica y la parte que es de la tierra. Como vemos, tenemos una parte plana y una redonda para ubicar el sensor adecuadamente y evitar cortocircuitos o malas conexiones que nos dañen nuestros circuitos. La fórmula para obtener la temperatura mediante la medición de voltaje en una terminal del ADC es básicamente una regla de 3.
Eh, 5 volts corresponden a 1024 bits, que es lo que nos permite leer por el ADC el Arduino. Y los volts leídos van a ser a los bits que recojamos del analog read, que es del pin del ADC. Pasándolo esto a una ecuación, pues ponemos la lectura en milivolts es igual a la lectura en el pin analógico por 5 entre 1024. Una disculpa, aquí es medición o lectura en volts. En volts. Nada más es aquí quitar la M porque son volts. Como les decía, es igual a la lectura en el pin analógico por 5 volts entre 1024. Pero aquí nada más tenemos el voltaje que nos manda el sensor. Entonces, como vimos en el datasheet, que por cada grado centígrado aumenta 10 milivolts, podemos convertir ese voltaje leído en temperatura. Entonces, 1 entre 100, que correspondería a nuestros 10 milivolts, pero en volts, nada más convertimos los milivolts a volts. Y 1 entre 100 es a 1 grado centígrado. Y los volts leídos por el pin analógico son igual a los grados centígrados leídos. En una ecuación, como hicimos anteriormente, la lectura en grados centígrados es igual a analog read, o la lectura en el pin analógico, por 5 entre 1024, y todo eso entre 100. Esta ecuación final es la que vamos a utilizar para conocer exactamente la temperatura en la que se está midiendo. Aquí menciono unas escalas de temperatura, puesto que vamos a ver no solo la temperatura en grados centígrados, sino también en Fahrenheit y en Kelvin, que son las escalas de temperatura que pues en distintos países se usan. Por ejemplo, aquí en México se usa la escala de grados centígrados o grados Celsius, pero en sus países pues debe de cambiar. Para el desarrollo de la práctica vamos a utilizar la LCD como antes mencionaba, pero tenemos que ver antes para qué sirve cada pin de la LCD, o dónde tenemos que conectar cada pin de la LCD. Las LCDs cuentan generalmente con 16 pines de fábrica, los cuales van enumerados del 1 a la izquierda al 16 a la derecha, o en la parte de atrás puede venir serigrafiado en su placa cómo es que se enumeran estos pines, pero el orden no cambia. En el pin número 1 vamos a encontrar BSS GND, que se conecta obviamente a 0 volts, obviamente a tierra. El siguiente pin es BDD, es el voltaje de operación de la LCD, que es 5 volts. BE es el contraste o el voltaje de contraste, que es donde va a ir conectado el potenciómetro que les mencionaba en la parte inicial del tutorial. El número 4 va conectado a un pin que viene del Arduino. Ahorita más adelante les explico en dónde. El pin número 5 es si se va a leer o se va a escribir. Eso quiere decir que si se va a escribir sobre la LCD, porque también se puede leer datos ya guardados en la memoria RAM de la LCD, pero en este caso nada más vamos a escribir sobre la LCD. Entonces ese pin debe de ir a 0 porque vamos a escribir, o a low porque vamos a escribir en la LCD. Es
principalmente conectarlo a tierra, no es necesario conectarlo a un pin analógico, a un pin normal del Arduino. El pin número 6 es el enable. Obviamente, como su nombre lo dice, es activar el envío de datos. Y los pines 7 al 14 corresponden DB0 al DB7, que son el bus de datos con el que se van a mandar los diferentes caracteres a la LCD. Vamos a utilizar desde el DB4 hasta el DB7. El pin número 15 y el 16 corresponden a la iluminación o al backlight. El pin 15 corresponde a 5 volts y el pin 16 corresponde a 0. Pero no se debe conectar directamente, sino con una resistencia en serie a 5 volts para que no quememos la LCD o el backlight de la LCD. Imaginemos que esto es una LCD. Esto es cada cuadrito en el cual se van a escribir las letras o los símbolos. Y pues obviamente tenemos las columnas desde la columna 0 hasta la columna 10 bueno, es columna 15 o de acuerdo a la LCD que tengan, pues de acuerdo a esta va a ser el número de columnas que tenga. Y también para las filas comenzamos con la fila 0 a la fila 1. Y para la programación en el Arduino, pues tenemos la configuración de que primero se da la columna y después la fila. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este es columna 0, fila 0 y columna 9, fila 1. En la punta inferior derecha de la LCD podremos encontrar la columna 15, fila 1. Entonces, más adelante explicaré pues para qué estoy mencionando esto. Vamos a llegar a la conexión del protoboard y la LCD, y pues aquí pueden pausar su video para ver cómo se conecta correctamente la LCD, el sensor y el Arduino. Vamos con el programa. Siempre que vamos a trabajar con una LCD tenemos que incluir la librería del Arduino. Esto nada más lo hacemos con símbolo de gato, include, abrimos símbolo de menor que, liquid crystal.h mayor que. Vamos a declarar una variable del tipo entero que se llama sensor, en donde vamos a conectar el LM35. En este caso es el pin analógico 5 del Arduino. Otra variable que nos va a entregar la temperatura en grados centígrados, otra para grados Fahrenheit y otra para grados Kelvin. Estas pueden ser del tipo flotante, pero o sea que tengan decimales para que la temperatura indicada sea más precisa. Pero yo no quise que oscilara tanto en mi LCD o que se viera tanto el cambio de un grado a otro, por lo cual yo implementé nada más los enteros para que eh, se, no se viera tan rápido el cambio y pudiéramos apreciar bien la temperatura que está marcando nuestro sensor. Tenemos básicamente 4 formas de conectar la LCD, como lo mencionaba antes. Para utilizar la LCD tenemos que indicarle al Arduino en dónde se van a conectar cada uno de los pines de la LCD que antes mencionaba. La primera forma de conectarlo, y es la más básica, pues obviamente es el RS, Enable, dato 4, dato 5, dato 6, dato 7. Esto quiere decir que en el pin número 8 del Arduino yo conecto RS de la LCD, en el 9 conecto Enable, en el 7 D4, en el 6 D5 y así sucesivamente. Cuando se va a usar
la lectura y escritura de la LCD, pues agregamos otro pin más. Y cuando se va a utilizar la forma de comunicación de 8 bits, pues utilizamos o ponemos los 8 bits de la LCD con sus correspondientes pines del Arduino. En este programa vamos a ver algo muy importante y bastante interesante, que no solo podemos conformarnos con las letras y números que nos otorga la LCD. Podemos diseñar nuestros propios símbolos, ya sean caras felices, letras en negritas o símbolos de acuerdo a nuestras necesidades. Tengo una página que es gotencool.com/lcdchar/ en la cual nosotros podemos dibujar el símbolo que nosotros queramos y en la parte inferior va a mostrar el código que tenemos que pegar en Arduino. Cuando tenemos en blanco el código del Arduino, podemos copiar todo esto, subirlo al Arduino y en nuestra LCD se va a mostrar el símbolo, pero nada más. Nosotros vamos a copiar solo la parte que es del contenido de la función. Si, como se pueden dar cuenta, un 0 significa que el cuadrito está apagado y un 1 obviamente que está encendido. Podemos armarlos desde el código, pero pues es más práctico hacerlo así. Entonces, yo voy a hacer un corrimiento de bits en el LCD para que me aparezca una barra como si estuviera cargando el sistema, como las clásicas de Windows y cosas así. Pues yo lo voy a hacer igual. Voy a declarar la función byte 1 de tamaño 8, o sea que va a tener 8 números del tipo byte, y declaro el contenido que va a tener, que es lo que copiamos de la página que les había mencionado. Le ponemos un nombre característico, puede ser sonrisa, carita triste o como ustedes quieran identificarlo. Pues aquí tengo varias, tenemos 4, y como en la LCD no se tiene guardado el símbolo de grados o el circulito que va en la parte superior, nosotros lo diseñamos fácilmente en la página que les mencionaba y ya podremos utilizarlo. Para las configuraciones, para poder usar los caracteres antes creados, tenemos que crearlos dentro del Arduino. Ya los creamos como funciones, pero el Arduino tiene que saber qué funciones son estas. Entonces, la función lcd.createChar nos permite decirle al Arduino que vamos a crear un carácter que va a ser nuestro primer carácter, que empiezan a contarse desde el 0, y el nombre del carácter, que vaya a mandar a llamar a la función que antes habíamos hecho. Entonces creamos todos los caracteres que vamos a utilizar, obviamente como les mencionaba, empezando desde el 0 hasta los caracteres que vayan a crear. lcd.begin nos inicializa o le dice al Arduino que la LCD es de 16x2, puede ser de 8x2 o más grandes, de acuerdo a lo que ustedes tengan. lcd.setCursor nos coloca el cursor o nos coloca en el cuadrito donde vamos a escribir. Aquí podemos ver, como antes mencionaba,
que primero se da las columnas y después se da la fila en donde se quiere escribir en el LCD. Para mayor información de las funciones de Liquid Crystal, pues podemos venir a la página oficial del Arduino, que está aquí, e incluso se las voy a poner en la descripción del video para que accedan más rápido. Y aquí podemos ver el Hola Mundo, o sea, cómo escribir un texto básico y las funciones con las que cuenta, todas las funciones con las que cuenta el Arduino para el uso del LCD. No vamos a utilizar todas porque son bastantes, pero sí algunas que son de las más importantes. Para imprimir texto sobre el LCD tenemos que usar la función lcd.print seguido de el texto que vamos a poner en el LCD, pero entre comillas. Cuando se quiere poner un carácter se pone entre apóstrofes, o no sé cómo los conozcan, que son estos. Para el corrimiento que les dije de la barra que simula una barra de cargar sistema, voy a utilizar un for simplemente para escribir cada uno de mis caracteres creados en diferentes posiciones para que se vea el efecto de que la barra está avanzando. Como después quiero que la LCD se ponga en blanco para escribir las temperaturas que voy a medir, pues obviamente pongo un lcd.clear. Esta limpiará totalmente la LCD, la pondrá en blanco y ya podremos escribir de nuevo en ella. Como mencionaba, esta es nuestra fórmula principal obtenida antes. Les expliqué cómo obtenerla. Como les había mostrado en la presentación, tenemos escalas de temperatura, de conversión de temperatura. Primero obtenemos grados centígrados, podemos transformar a Fahrenheit o a Kelvin. Esas mismas fórmulas que ya están establecidas y demostradas las vamos a utilizar en el Arduino. Entonces, temperatura en grados Fahrenheit es la temperatura en grados Celsius o centígrados por 1.85 más 32. En Kelvin es la temperatura en grados centígrados más 273.15 o 273 porque no tenemos variables de punto flotante. Ubicamos el cursor en la columna 0, fila 0, y escribimos la T de temperatura y escribimos nuestro carácter. ¿Qué carácter? Bueno, el que creamos en la posición 5, que corresponde al símbolo de grados. El carácter se escribe con la función lcd.write seguido de la función byte y el carácter que querramos imprimir. En este caso es el carácter 5. Imprimo la C de grados centígrados igual. Y una cosa muy importante, cuando queremos imprimir variables que salgan después de una operación en el Arduino, pues no tenemos que usar las comillas. Simplemente basta con escribir el nombre de la variable dentro de los paréntesis. Ubicamos el cursor en columna 0, fila 1, y lo mismo, temperatura, el símbolo de grados, Fahrenheit y la temperatura en Fahrenheit, y así para los Kelvin. Hacemos un delay de 300 milisegundos, puede ser de 200 o un poquito más, simplemente para que podamos observar o apreciar los datos que nos está mandando el Arduino, porque si lo ponemos muy rápido obviamente no vamos a ver nada, vamos a ver puros símbolos raros o ni siquiera alcanzaremos a apreciar la temperatura real. Borro el LCD otra vez
para volver a escribir y, como saben, entrar en el ciclo infinito hasta que se desconecte el Arduino o se resete. Bueno, vamos a ver el producto final. Espero les haya gustado, me hayan entendido, y pues les pediría de la manera más atenta, si les gustó, que nos apoyen con un like y que se suscriban para que esto siga siendo un poco más grande y podamos aprender juntos. Gracias.